Buenas tardes. Somos del grupo de la semana 3. El tema a hablar es sobre el libro de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. En cuanto a la población de la Amazonía peruana, en el 2000 superó al 22,5 millones. El 30% vivía en zonas rurales y el 70% en zonas urbanas. El proceso de migración a campo a la ciudad es global y es el resultado de la convulsiva voluntad de salir en busca de mejores condiciones de vida en el Perú por el desplazamiento de cientos de familias que huyen de la violencia política en las últimas décadas del siglo XX. En esta primera gráfica circular se puede observar cómo es la distribución étnica de la población peruana. En ella se observa que la mayor parte de la población se considera quechua y mestiza, sumando el 79% del total. En la primera, en la última tabla que muestra según la INI del 2009, 332,975 personas y según el Ministerio de Cultura del Perú en el 2017, 495,976 personas. Es decir, el 52,2% eran hombres y 47,8% eran mujeres. Estos pertenecen en pueblos indígenas de la Amazonía. En cuanto a la pobreza y el desarrollo en las comunidades amazónicas, el Perú se divide en tres grandes regiones: costa, Andes y selva, la Amazonía, que presentan condiciones muy diferentes entre sí. Los indígenas sufren una mayor exclusión social y discriminación que otros grupos de la población. La sociedad amazónica. Hay una abundancia de recursos de flora y fauna silvestres y recursos pesqueros, el desarrollo de la economía, gran diversidad de actividades humanas como caza, pesca, tala de árboles, agricultura de una pequeña escala, colección de frutas, plantas y ocasionalmente artesanía. Eh, También depende de las oportunidades que brindas, los ritmos diarios y es- estacionales y biográficos de la naturaleza. En cuanto al universo urbano, dice que emplea la fuerza de trabajo de su cuerpo al servicio de la empresa que lo haga y las relaciones sociales. El, el profesional urbano tiene una sola habilidad y trabaja en una sola actividad. La problemática en sí dice que pregunta obligada consiste en el saber en qué tipo de sociedad nos debe insertar la educación. Tenemos como el desarrollo y establecimiento de una clara identidad regional, protección de la diversidad cultural y la adecuación de sus valores con cosmovisión y la educación en cuanto a su establecimiento de la clara identidad. En cuanto a los derechos de los indígenas, ¿quiénes son los pueblos indígenas? Una persona indígena es aquella que se identifica con el pueblo al cual pertenece. Es reconocida y aceptada por un grupo. Considerar indígenas solo el pueblo amazónicos de contacto reciente en las sociedades criollas a los pueblos andinos y amazónicos conservan lenguas maternas. Algunas teorías del poblamiento de Sudamérica. Las primeras hipótesis sobre la teoría de Ales en 1937, que habla como el poblamiento del continente americano se había producido hace unos 13.500 años antes del paso humano a Norteamérica por el estrecho. También tenemos que en las últimas décadas, como el Monteverde, Chile, Pedra Furada y otros yacimientos antropológicos como la cueva de Piquimaychay, ya, y en cuanto al periodo colombino, precolombino, es una época principal y un sustento económico de los habitantes de Amazonía era la caza y la pesca. En la independencia del Perú, en 1932, existieron diferentes grupos que llegaron a la Amazonía donde se aprovechaban de los indígenas para lograr objetivos económicos, llegando al punto de ser esclavizados, reducidos y hasta casi exterminados.
El boom del caucho. Fue un movimiento que aceleró la economía de muchas ciudades como Iquitos, Tarapoto, Moyobamba y Lamas. Sin embargo, los indígenas se veían afectados ya que muchos de ellos los mandaron a otros pueblos que eran rivales, llevando consigo enfermedades en lo cual no resistieron, ya que sea gripe, resfriado, sarampión, etc. En el siglo XX, en los últimos 60 años, el Estado peruano ha considerado la integración amazónica como parte de la estrategia de modernización y de desarrollo del país. En 1960 y 1970, en la producción agrícola de la Amazonía peruana, se volcó hacia el mercado nacional. La situación actual de los grupos indígenas de la Amazonía peruana, los grupos tienen creciente conciencia de la identidad de ser indígenas, no están suficientemente protegidos por la legislación nacional y sufren de discriminación racial y lingüística. Las comunidades en aislamiento voluntario en América del Sur existen alrededor de 100 grupos indígenas en aislamiento voluntario y suelen ocupar áreas remotas de los bosques amazónicos, principalmente del oeste de Brasil y el este de Perú y suroeste de Ecuador. En cuanto al concepto de la propiedad de los indígenas, el embrión que da el origen a la existencia de pueblos con cultura e identidad propia, si no tienen territorio, no consideran pueblos indígenas sin vida. La lucha del indígena amazónico por el territorio. Eh, Ellos apoyan los derechos de la tierra ancestral fundamentalmente en la vida y que estas comunidades han desarrollado en ellas desde los tiempos inmemorables. Ahí cazan, pescan, recolectan frutos, hojas, cortezas y otros recursos del bosque, que los abastece de alimentos, medicinas, materiales para sus casas, así como las herramientas e instrumentos de la vida cotidiana. La educación indígena. La educación es un tema fundamental para el desarrollo de los pueblos originarios de la Amazonía peruana. Se destaca por la importancia de ser bilingüe, intercultural, adaptada a las necesidades y contextos culturales de estas comunidades. En primer lugar, por ejemplo, es necesario resaltar que la educación es un derecho fundamental. Para ser efectivo debe estar adaptado a sus necesidades y contextos culturales, ¿no? La educación bilingüe e intercultural es una herramienta fundamental para preservar y valorar la diversidad cultural y lingüística de estos pueblos. Han desarrollado formas ingeniosas de la adaptación en abundancia limitada de recursos naturales y a la pobreza en de los suelos, practicando agricultura migratoria y agroforestería. No obstante, en la Amazonía peruana enfrenta desafíos diversos. Otro desafío importante es que presenta los estereotipos y perjuicios que limitan la valoración de la cultura y conocimientos indígenas de la educación. Sobre la salud indígena. Vive en áreas marginadas, sin instalaciones sanitarias y las sociedades susceptibles. En la migración forzada tienen probabilidades efectivas y económicas. El sistema de salud del Perú tiene una cobertura limitada de los problemas de salud pública debido a los problemas de financiamiento organizativos y administrativos. El índice del problema superaba en 2011 el 28,2 millones de personas y en el 2016 tiene 31,5 millones de personas, en las cuales el 30% habilitan en zonas rurales y el resto en las zonas urbanas, que vendría a ser el 70%, y cuyo mayor parte, el 79%, se considera quechua y mestiza. Indicadores de salud. Dice que no abordan el conjunto de dimensiones de la salud y determinadas y además la recolección de datos que presentan de muchas limitaciones. A medida de edad de muerte, las comunidades indígenas es de 49 años, mientras que el nivel de ciudad es de 64 años. En cuanto al diagnóstico de la situación del sector, hay un análisis de estudio profundo que está situado en el sector. El análisis sectorial constituye en algo más diagnosticado en el que combina el componente descriptivo con el componente analítico. La valoración
hay una necesidad de dar una mayor prioridad a las intervenciones de la salud colectiva. La Comisión de la Amazonía habla sobre el cosmovismo de los pueblos indígenas de la Amazonía y cómo está relacionada en la protección de la naturaleza y los animales. También menciona que existe una gran variedad de versiones de mitos y seres espirituales. También postula de todo material, objeto o sujeto que tiene, que comparte el espiritual y el mundo que está lleno de estereotipos dominados divinidades. En Los Guardianes de la Selva. Abordan la importancia de los grupos indígenas en la Amazonía peruana como protectores de la biodiversidad. En la diversidad cultural, quienes mantienen su identidad y tradiciones ancestrales a pesar de las amenazas externas, se hace hincapié de la importancia de valorar y respetar la diversidad cultural. En los conocimientos ancestrales es como estos se adaptan y sobreviven a un ambiente natural y complejo y cambiante. Cómo es que estos saberes vienen desde sus ancestros y ayudan a dar la importancia del valor y conservar estos conocimientos. Las amenazas externas. La deforestación y la invasión de sus territorios son una de las amenazas que afrontan estos pueblos indígenas. Derivan de una vida en su entorno natural y reflexionan sobre cómo debemos distribuir la protección de los pueblos y el ambiente. En cuanto a los derechos territoriales, son vulnerados constantemente y por consecuencia de esto tienen que los pueblos indígenas reflexionan sobre la importancia de respetar estos derechos y apoyar las luchas de los pueblos indígenas como su defensa. Y la autonomía es una importancia que da la autodeterminación y cómo éste va desarrollando en sus propias formas organizar social y política. En los retos de las oportunidades de los pueblos indígenas del siglo XXI, hay grandes retos como la salud y seguridad alimentaria, economía indígena, gobernanza. Han avanzado significativamente en las últimas décadas en varios campos, aunque algunos retos siguen siendo enormes, como el reconocimiento y la defensa de sus derechos territoriales. En cuanto a la salud y seguridad alimentaria, vemos que hay nuevas enfermedades que enfrentan transmitibles, incluyendo la SIDA, el hepatitis, etc. La contaminación, que es el 70% de la población que está contaminada con mercurio, presentando síntomas muy graves. En cuanto a la economía indígena, es una formación de la economía y es un gran reto de los indígenas debido a que el proceso es indispensable para la integración de la economía del mercado. La nueva ley forestal, el reglamento dificulta la formación y la cual los indígenas resulta más cara la simplificación de los trámites. La gobernanza ha surgido una cierta clase de dirigente indígena que algunos consideran profesional. Es un manejo de recursos, eso debería revalorar también sus prácticas y tradiciones del control de su uso de recursos, como no cazar, cosechar, etc. Algunos escenarios posibles de las comunidades indígenas en el siglo XXI presentan algunas comunidades más organizadas sin control efectivo de su territorio. En cuanto a conclusión y preguntas, damos en conclusión que es un estudio de características generales de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que revela diversidad cultural, el conocimiento ancestral, las amenazas externas, los derechos territoriales y la autonomía de estos pueblos. Es esencial valorar y respetar esta diversidad cultural y proteger su entorno natural y sus derechos. Además, es importante reconocer y conservar los conocimientos ancestrales de estos pueblos, que pueden ser aplicados en la medicina tradicional o la agricultura sostenible. Las amenazas externas como la deforestación y la invasión de sus territorios son una preocupación constante de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, por lo que es necesario apoyar las luchas de las defensas de estos derechos. Finalmente, destaca la importancia de respetar la autonomía de los pueblos y reconocer las formas propias de la organización social política que han desarrollado. Algunas preguntas que pueden fomentar discusión es, ¿cómo se puede conciliar los conocimientos ancestrales en los pueblos indígenas de la Amazonía con ciencia moderna para abordar los desafíos ambientales actuales? Dos,
¿Cómo pueden las personas de la ciudad contribuir a la protección de los derechos y territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía? Y tres, ¿qué medidas debería tomar el gobierno peruano para garantizar el respeto y la protección de los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas de la Amazonía frente a las amenazas externas? Eso es todo por nuestra exposición. Muchas gracias.